Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Es para mí un gusto en el Señor poder compartir con ustedes una misma palabra. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te pido, Señor, que bendiga a tu pueblo, que habla a tu pueblo, Señor. Fortalece, Señor, a tu pueblo, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos, siglos. Amén, amén, amén. Bueno, el título del mensaje en esta noche es Consumado es. Y quisiera comenzar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: Cuando Jesús hubo topado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este fue un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Este plan fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:20, dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en esta última, en estos últimos, en el fin de los tiempos, pero se ha manifestado en el fin de los tiempos, ¿no? Por amor a vosotros, ¿no? Por amor a vosotros. Que sí que este plan estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y todos los actos rituales simbólicos que llevaban a cabo los sacerdotes en el templo, siguiendo la ley mosaica. Todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Todos esos sacrificios de ovejas, de corderos que se llevaban a cabo, simbolizaban lo que Él iba a hacer un día en la cruz del Calvario. Entonces, la persona tenía remisión de pecado. Todos aquellos que llevaban a cabo eso, que seguían ese procedimiento, recibían perdón en base a lo que eso representaba, porque eso es lo que representaba lo que el Señor iba a decir hacia en la cruz del Calvario. En la fe, ellos lo hacían por la fe, y esa fe era aplicada a lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Es decir, que esas personas de los tiempos antiguos recibieron perdón, recibieron remisión de pecados en base a lo que el Señor iba a hacer. Pero eso que el Señor iba a hacer ya había estado preparado desde antes de que el mundo fuera hecho. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo. Entonces, nosotros miramos hacia el pasado. Ya nuestros perdonados fueron perdonados en el pasado.
Ellos miraban al futuro y sus pecados habían sido perdonados en el futuro por la fe. Señor, te alabo, te glorifico, Señor. Entonces, eso es lo que se llama expiación, remisión, propiciación por los pecados. El hombre fue creado perfecto. Es inmortal, perfecto. Así que el hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no era mortal, pero podía, era perfecto, pero, pero estaba sujeto a obediencia. La obediencia, mientras estaba en obediencia, él mantenía su estatus, su posición delante de Dios. Mientras él estuviera en obediencia, él era inmortal. El hombre no moría. Adán y Eva eran perfectos. Pero ellos eran perfectos, pero tenían libre albedrío, ¿no? Tenían libre albedrío. Tenían esa libertad de escoger, pero eran perfectos, porque aún andando en el jardín, dentro de lo que era correcto, ellos pueden escoger si comer peras o comer manzanas, pero dentro de lo que es correcto. Así que vivir y usar el libre albedrío dentro de la voluntad de Dios, pero no para desobedecer a Dios. Ahora, Dios quiso tener una relación con ellos en amor. Dios quiere que los sirvieran por amor, no por temor. Por eso Dios le dio libre albedrío. Y ellos, digamos que en dado momento podían escoger si estar dentro o fuera de la voluntad de Dios. Dios les advirtió las consecuencias de andar fuera de la voluntad de Él. Ahora, ellos tienen una comunión perfecta con Dios, ¿no? Pero sí estaban propensos a caer. Era una pequeña situación que se podía dar si ellos abrían espacio, si ellos se descuidaban, pero estaban en estado de perfección. Quizás si ellos hubieran comido el árbol de la vida, porque parece que no comieron. No comieron del árbol de la vida. Si hubieran comido el árbol de la vida, entonces quizás se hubiera anulado cualquier interacción que ellos hubieran tenido con el árbol del bien y del mal. Quizás hasta ahí llega el asunto, ¿no? Y quizás el Señor no hubiera tenido que venir a la cruz, ¿va? Pero el Señor ya sabía que ellos iban a fallar, ¿va? El Señor ya sabía que ellos iban a tomar esa decisión. Y el Señor preparó ese plan. El plan de la redención desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que viene siendo la dispensación de la inocencia. La palabra ya no especifica cuánto tiempo anduvo Adán y Eva en el jardín antes de que desobedecieran. Tenemos la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno del hombre, la dispensación de la promesa,
y estamos en la dispensación de la gracia. Pero han pasado bastante tiempo, desde ese tiempo para acá, y llegó el momento indicado, específico, en el cual el Padre dio la orden para que nuestro Señor Jesucristo viniera y completara la obra, hiciera la obra de la redención de la humanidad. Y el Señor le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Entonces, si el Señor dice pondré enemistad, porque podríamos ver que es a través, podríamos decir que la mujer fue engañada por la serpiente. Fue engañada por la serpiente y antes de eso la serpiente le habló a Eva. Le habló a Eva en una manera amistosa. Entonces, y a causa de esa amistad entre la serpiente y Eva, cayó Eva. Porque un diálogo, una interacción que estaba prohibida. Estaba prohibida y Adán, bueno, muy probablemente Adán no estaba presente en ese momento. Pero dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Aquí está hablando, aquí el Señor estaba, Dios estaba hablando de lo que iba a pasar, de lo que viene en el futuro. Así que nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, fue herido en la cabeza, fue herido en el pie, el calcañar. Y al mismo tiempo, cuando él resucitó, hirió a la serpiente en la cabeza. Así que cuando el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, la serpiente lo hirió en el calcañar. Pero cuando él resucitó, hirió a la serpiente en la cabeza, porque él venció la muerte, él venció a Satanás, él venció la potestad de las tinieblas en la cruz del Calvario. Y por medio de Cristo es que somos más que vencedores. Y la iglesia es poderosa en Cristo Jesús. Y a través de las dispensaciones de los tiempos, ese plan se venía proyectando. El plan de la redención de la humanidad. El plan de la redención de la humanidad. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 2, versículo 2. Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Él es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino que por los del mundo entero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ¿va? Y cuando estaba en la cruz del Calvario, él en su amor, en la obra que él estaba haciendo, su interés o era en ese momento, y es que todo el mundo alcanzara la salvación, o que alcance la salvación. En otras palabras, él es la propiciación, ¿va?, por mi pecado, por el pecado de todo lo que está en Estados Unidos, pero también es propiciación por los pecados de todo lo que está en China, por todo lo que está en Japón, por todo lo que está en Irán, por todo lo que está en Israel,
por todo lo que está en todo el mundo. Es decir, que a Dios lo que le interesa es que las almas se salven, no que se pierdan. Y que las almas se pierdan, ese es el trabajo del diablo. Y el que las almas se salven, ese es el trabajo de Dios. Porque Dios vino a rescatar aquello que se había perdido. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, amó al romano, amó al samaritano, ¿no? Porque le interesaba que se salvara el romano, también le interesaba que se salvara el samaritano. Eso es lo que le interesa al Señor. Y el reino de Dios, en este momento, la iglesia es la que representa el reino de Dios. Es un reino de paz, reino espiritual. ¿Qué es lo que? Y Dios levanta a la iglesia, la sal del mundo. Por eso yo digo que los hermanos, los líderes que están, que consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, apoyan los flagelos de los sistemas que hay, que están en función. Tienen que tener mucho cuidado, porque puede ser que se estén quedando fuera de la voluntad de Dios y corran el riesgo de ser de ese grupo que le pregunte, que le digan al Señor, 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 mira, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. El Señor, yo no los conozco. Apartados de mí, obradores de maldad porque están obrando maldad. ¿Cuántos cristianos republicanos están son indirectamente culpables delante de Dios? O demócratas, lo que sea, porque de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Porque escrito está, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él no nomás la propiciación por el pecado de los hermanos de Nueva York. Los hermanos de Nueva York no tienen más que los hermanos de la China o con los hermanos de Ucrania. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos. Y por eso es que van a haber muchas sorpresas, porque mucha gente no conoce el corazón de Cristo. No están en comunión, no están en línea con el corazón de Cristo. Así que el sentir, porque el Espíritu Santo nos revela nos revela el sentir de Dios. Pero muchos dirigen y obran en la carne, no en el sentir de Dios. Tenemos que orar por los países que están en beligerencia. La iglesia tiene que trabajar y hacer su función. Queremos que el Señor venga, pero hermano, ¿estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás tú trabajando haciendo la obra de Dios? Y si el Señor viene, ¿te va a encontrar haciendo la obra? El Señor viene, pero mientras Él viene hay que estar trabajando, hay que estar haciendo la obra de Dios, tratando de que las almas se salven y llevar el mensaje. Yo sé que entre más avanzan los tiempos, entre más avanza la tecnología, la gente se distrae más y los corazones se endurecen más. Bueno, nosotros hay que darle la palabra y el Espíritu Santo hará lo demás. Pero no hay que pensar, queremos que el Señor venga para que nos vayamos y el resto del mundo que se pierda. No. Porque Cristo quiere, es la voluntad de Dios que Dios quiere que salven lo más que se pueda salvar. Él no quiere que nadie perezca. Entonces, mientras Él viene, tenemos que
hacer la obra, tenemos que trabajar, tenemos que estar ocupados, que el Señor no encuentra su iglesia ocupada, ¿no? Si es una iglesia millonaria, bueno, que es un millonario para que avance el evangelio, pero con el dinero se puede hacer mucho, se puede llegar a las almas, se puede ayudar, se puede, bueno, el Señor hacía el milagro de los panes, ¿no? Una iglesia puede comprar, no sé, un trailer de pan y mandarlo a esos lugares donde hay escasez de alimentos. Hay diferentes maneras en las cuales la iglesia puede orar. Nuestro Señor Jesucristo mostró muchas maneras como él se acercó a las multitudes de diferente manera. Dice la palabra que vosotros cosas mayores podréis hacer, porque yo voy al Padre, digo nuestro Jesucristo. Entonces la iglesia ahora tiene que hacer la obra. La iglesia son las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo espiritual de nuestro Jesucristo. Tiene que acercarse a dar la palabra de Dios a los corazones quebrantados, rescatar a los que están oprimidos por el diablo, darle a entender que hay una esperanza. A todas esas personas que piensan que no hay ni una salida, darle a entender que hay una salida, que la salida de nuestro Señor Jesucristo. La salida es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la sal de la tierra, ¿no? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En mi nombre echaréis fuera demonios. No hay ni un demonio que pueda resistir el poder de la iglesia. Los demonios de suicidio, los demonios de maldad, los demonios de la violencia son derrotados por el poder de nuestro Jesucristo. Los demonios que provocan enfermedades quedan derrotados por el poder de nuestro Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Y no hay nada que se pueda oponer al poder de nuestro Jesucristo. Y todo aquel que piensa que nadie le ama, vea lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él tiene los brazos abiertos y Él murió por ti, porque Él te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. El mundo no te ama. La sociedad no te ama. Y todos los demás te piden, están interesados en lo que tú les puedas, pero Cristo te ama. Y Él dio todo por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y no hay nada más que hacer, porque Él dijo, consumado es. Consumado es. En Cristo hay vida. Y vida eterna. El diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo quiere que tú te autodestruyas. El diablo quiere que tú te pierdas. El diablo quiere que tú te condenes. Pero Cristo vino para darte vida eterna, para rescatarte, para darte vida en abundancia. Y Él es el mismo, es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo entero.
Es que si hermano, si yo te dice, manda, ve a predicar a tal lugar, ve, que tú tienes, hay que hacer la obra. Muchos están acomodados. Hay quienes quieren, ¿va? Y no pueden. ¿Va? Y hay quienes pueden y no quieren. ¿Va? Pero a los que pueden, y Dios le dice que vayan, que vayan. Y a los que quieren, si quieren bastante, lo suficiente, Dios les va a dar los medios, pero cuando puedan, que vayan. Hay que hacer la obra. Ahora, hay quienes Dios les da la obra, se puede hacer local, se puede hacer a nivel nacional, a nivel internacional. Pero la iglesia tiene una misión aquí en la tierra. Dios le ha dado a la iglesia un mandamiento, una comisión. La comisión de la iglesia es que las almas se salven. La situación en todo el mundo hay que dárselo a Dios, pero la comisión es que las almas se salven. Esa es la comisión que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, propiciación significa evitar la ira de Dios mediante ofrecimiento. Así que nuestro Señor Jesucristo fue propiciación por nuestros pecados. Así que ya no es decir que estamos exentos de la ira de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. ¿Va? Él fue propiciación por nuestros pecados. ¿Va? ¿Va? Entonces, se refiere a apartar la ira de Dios como el juicio justo de nuestros pecados mediante la provisión de Dios del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que hace 2000 años, más o menos en estas fechas, Cristo fue a la cruz como propiciación por nuestros pecados. Y también está la expiación. La expiación es la eliminación o pago por el pecado. Cobertura o pago. Así que expiación es que los pecados son eliminados. Así que delante de Dios ya no tenemos pecado. Te alabo, Señor. Te adoro, Señor. Delante de Dios ya nuestros pecados han sido eliminados porque por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio. Eso es lo que se llama expiación. Expiación quiere decir borrar. Ya todos los pecados están eliminados. Borrón y cuenta nueva. Y remisión es que los pecados que pudiéramos cometer en el futuro por omisión también están perdonados. Así que delante de Dios somos justos, somos santos. Y Dios nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Y somos hijos de Dios con todos los derechos del reino. Te adoro, Señor. Dice la palabra que somos príncipes, coherederos del reino. Propiciación también tiene que ver con la palabra apaciguamiento de la ira de Dios. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te adoro, Señor, te adoro, te adoro. Redención es decir, recuperar, ¿va? O liberar mediante el pago de un precio. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él fue a la cruz del Calvario y pagó por nosotros. Pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Va? Entonces, redención es recuperar, liberar por medio del pago de un precio. ¿Va? Por un pago de un precio. En el Evangelio
de Mateo 26, del capítulo 26, del 26 al 28, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. El nuevo pacto. ¿Va? Estaba el pacto que Dios estableció en el monte Sinaí, y ahora este es un nuevo pacto. Este estaba relacionado con la ley, o este está relacionado con la gracia. Un nuevo pacto. Entonces, en este nuevo pacto, todas las bendiciones de la ley las adquirimos, las tenemos por medio de Cristo, porque Él cumplió con la exigencia de la ley. Él cumplió con todos los reglamentos de la ley. Entonces, estamos libres de eso, porque Cristo nos ha libertado y tenemos la libertad en Él. Y tenemos el perdón de pecados. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El Espíritu de gracia de Dios. Y tenemos acceso a las bendiciones de Dios. En ese nuevo pacto, bendición de salvación, bendición de redención, bendición de liberación, bendición del perdón, la bendición de la vida eterna. En ese nuevo pacto, la bendición de la resurrección. El Señor le respondió al enemigo, le dijo, y está el libro de Deuteronomio, dice, le dijo, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Sí, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Y también le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, las bendiciones que hay en la palabra de Dios son para nosotros. Son para nosotros. Escrito está, bendita será tu arteza de amasar. Escrito está, bendito serás en tu salir, bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salir. Escrito está, bendito el varón que teme a Jehová. Escrito está, tu pan y tu agua estarán seguras. Escrito está, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Así que todas las bendiciones que hay en la palabra de Dios es para que el pueblo de Dios las atesore. Porque en Cristo somos nueva criatura. En Cristo tenemos acceso a todas las bendiciones. Tenemos acceso al Padre. De Jesús. Somos parte de este nuevo pacto. El pacto entre Dios y nosotros. Y somos hijos de Dios. Te adoro, Señor, te adoro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 al 10 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno he de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda tribu, lengua
y pueblos y nación. Y los hiciste, dice, un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Es importante ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Gente de toda que tribu, lengua, pueblo y nación. Así que, hermanos, hay que amar, hay que amar, hay que amar, hay que predicar la palabra, ¿va? Hay que predicar la palabra, ¿va? Porque entre más nos esforzamos acá en la tierra, Dios tiene grande recompensa para nosotros, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos, porque después vienen los premios, después vienen los galardones en el cielo, ¿va? Entonces, tenemos que hacer lo más que se pueda acá, para el Señor, ¿no? Para el Señor. Pero es importante, dice la palabra de Dios, de toda tribu, lengua, nación. Así que allá en el cielo, en la ciudad celestial, no hay lugar para la discriminación, no hay lugar para el racismo, no hay lugar para nada de eso. Así que allá se van a tener que llevar todos los hermanos. Vamos a tener que llevar todos, o sea, los centroamericanos, los puertorriqueños, los dominicanos, los suramericanos, los americanos, ¿vale? Allá, bueno, los hindúes, allá todos nos vamos a tener que llevar bien. Nadie va a estar, nadie se tiene que fijar en el color ni la raza, porque el moreno va a seguir siendo moreno, ¿verdad? El chino va a seguir siendo chino, ¿verdad? Así que no todos vamos a ser como ángeles, pero cada quien somos, vamos a resultar en cuero perfecto, ¿va? Pero vamos a seguir siendo, vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿no? Y vamos a hacer un cuerpo glorificado, perfecto y todo eso, pero vamos a seguir siendo, tiene el mismo color. Así que el racista no va a tener lugar para allá, ¿no? Así que los hermanos que son racistas tienen que hacerse a un lado. Los hermanos acá en la tierra, hacia los que tienen lugares de eminencia dentro de la iglesia o los que tienen el lugar de eminencia en el mundo, los que tienen el mundo tienen que arrepentirse. Pero los hermanos tienen que hacerse un lado de eso. Y la gente inconversa también tiene que, si ya ellos tienen que dejar eso, arrepentir de eso a la hora de venir al camino del Señor. Y los hermanos que tienen todavía atadura de eso, tienen que dejar eso. Porque dice el Señor que muchos le dirán, no todo el que mide Señor, Señor, entra al reino, no todo el que mide Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, Señor. No todo el que viene en la mañana dice Señor, Señor. No todo el que se ora dice Señor, Señor. No, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Es la palabra. Y el que refunfuña y no obedece la palabra, sinceramente, no va a entrar al reino de los cielos. Porque o se hace lo que Dios quiere, o se hace lo que tú quieres. Pues si lo que tú quieres hacer lo que tú quieres, entonces no haces lo que Dios quiere. Bueno, sencillamente, porque cuando manda Dios, manda Dios. Y se hace lo que Dios quiere. Entonces, somos parte de este nuevo pacto. Bendito sea el nombre de mi Dios y mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de toda tribu, lengua y nación. Toda tribu, lengua. Inglés, español, portugués, ¿ah? Francés, ¿ah? Ruso, ¿sí?
afgano, iraní, hebreo, ¿va? ¿Qué más? Swahili, ¿va? ¿Qué otro Swahili? ¿Qué otro idiomas hay por ahí? ¿No? Idiomas quechua, mayas, ¿no? Quechí, ¿ah? Idioma de los quechua, ¿no? ¿Ah? O los idiomas de los mapuches, porque hay mapuches que también aman al Señor, ¿no? ¿Ah? De los tutsis, ¿ah? ¿Ah? O de los tuis, ¿ah? Bueno, dice la palabra de toda qué tribu, lengua, pueblos y nación. Esa es la comisión de la iglesia, esa es la comisión, esa es la agenda de Dios, esa es la agenda de Dios. Vemos los estragos que hace el pecado en el mundo. Vemos los estragos que están pasando, ¿no? El pecado es que la transgresión voluntaria, ¿no? La traición voluntaria, ¿va? Ya sea en pensamiento o acción, de los reglamentos, la ley de Dios y la voluntad de Dios. Esa es la traición voluntaria. Y también la falta de amor es pecado. Y en el mundo vemos mucha falta de amor. Es un mundo lleno de malicia, lleno de desconfianza. Es un mundo donde tú puedes percibir, porque el amor se siente, pero también se siente cuando la gente tiene ese amor. Eso es lo que hay en el mundo. Dios manda a su pueblo a hacer una solución, a hacer un atenuante. Dios manda a la iglesia a hacer una luz en medio de las tinieblas, a hacer amor en medio del odio. No echarle más leña al fuego, no. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia sea la luz del mundo. Que cuando el mundo no sepa para dónde mirar, vienen para la iglesia, vienen para Jesús y vengan a los brazos de Dios, porque Dios lo que quiere es que el mundo se salve, que la gente se salve. Porque para eso vino el Señor Jesucristo. Y ya todo está hecho. El Señor dijo, consumado es. Consumado es. Es una palabra que el Hijo de Dios ayudaba a decir desde antes de la fundación del mundo. Cuando él miraba a esos millones y millones que iban a venir al camino por lo que hizo en la cruz del Calvario. Consumado es. Sí, tuvo que sufrir. Sí, sintió dolor. Sí, lloró. Sí, sufrió. Pero todo lo hizo por amor. Por amor. Porque él no quería que tú te fueras a ese lugar de no retorno, a ese lugar de condenación eterna. Y por eso fue que él fue a la cruz del Calvario y pasó por todo lo que él pasó. El pecado trae duras consecuencias. Pero él fue a la cruz del Calvario para que tú fueras librado de las cuerdas del pecado, de las ataduras del pecado. Sí sufrió el Señor, sí le dolió. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Así que le veremos más atractivo para que le deseemos. Así que nuestro Señor Jesucristo no era como lo presentan en Hollywood. Él dice la palabra es que él no era atractivo. Lo presentan como hombre rubio, de ojos verdes. No, cuando el Señor vino, él no era así. Él era normal, pero él no era atractivo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay parecer en él. Así que no era como lo presentan en Hollywood. Él no tenía parecer, dice, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos, porque lo que el Señor tenía era el carisma del Espíritu Santo. Eso es lo que traía. La gente atrae a él por la manera como se expresaba, por lo que él hacía. Maravillas, hombre de maravillas, milagros, señales, hablándole, dándole esperanza a un pueblo en ese entonces que estaba bajo la opresión del yugo romano. Pero no solamente bajo la opresión, sino que estaba bajo la opresión del enemigo, liberando, sanando, dando paz. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que en el momento, porque muchedumbre vieron las maravillas, las señales, los prodigios y el bien de Dios. Y el momento quizás en el cual él necesitó que lo apoyaran, le dieron la espalda. Toda la nación judía. Porque Pilato le dice: tu nación y tus gobernantes te han entregado a mí. Le dice que si él no, que lo habían entregado a él y que él tenía autoridad. Dice: yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. El Señor le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Pero la nación, los judíos, el pueblo entonces, no lo estimaron, no valoraron. Dice la palabra de Dios: varón de dolor experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Angustiado. Así que como humano, el Señor estaba angustiado. Muchos creen que el Señor no sentía, que el Señor, él, sí dice la palabra, angustiado y afligido. La parte humana de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Hijo de Dios
El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Hijo de Dios ahí. Él con una sola palabra, él pudo haber acabado con todas las personas que estaban ahí. Él pudo haber acabado con el imperio romano. Pero, ¿cómo se iba a cumplir las escrituras? Él pudo haber llamado una legión de ángeles. Pero cómo se iba a cumplir las escrituras? Dice la palabra es que él no abrió su boca. Pero estaba afligido. Estaba angustiado. Dice, dice la palabra de Dios, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo maldad. Él nunca hubo engaño en su boca. Todo lo hizo por ti y por mí. Todo Él lo hizo por ti y por mí. Fue al Calvario, a la cruz del Calvario, por ti y por mí. A pagar por nuestros pecados. A pagar por nuestros errores. Él fue la expiación. Él nos redimió porque nos ama. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días resurrección, porque nuestro Señor resucitó, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amigo que no conoce a Cristo, amigo que no conoce a Dios. Estas fechas es para recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero lo que lo hizo fue algo muy significante. Él pagó por una deuda que tú jamás podías pagar. Ni Elon Musk con todos sus millonarios puede pagar por sus pecados. Ni con todos los millones que tiene. No hay nadie que pueda pagar por sus pecados. El único que pudo pagar por nuestros pecados fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El pecado enceguece, el pecado endurece, el pecado es autodestructivo. El pecado es la carta legal del enemigo. El pecado es lo que le da legalidad al diablo para hacer y deshacer. Mas cuando una persona es libre del pecado, el diablo ya no tiene ningún acceso legal. Se le cierran las puertas al enemigo. El diablo pierde toda autoridad.
El pecado le abre las puertas al enemigo. Pero cuando el pecado es perdonado, cuando el pecado es eliminado, se le cierran las puertas al enemigo, al diablo. Todo suicidio es pecado. Y, y los demonios son los que impulsan a las personas a que cometan ese tipo de acción, ¿verdad? Y ese tipo de acción llevan a las personas a la perdición. Y toda aquella persona que atenta contra su cuerpo de esta manera va al infierno. Va al infierno. Porque es un pecado. Y el que induce ese pecado, vuelvo a repetir, es el diablo a través de sus demonios. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay salvación. En Cristo hay felicidad. En Cristo hay eternidad. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay amor. Cristo es el amor de Dios manifestado en carne. Él es amor eterno. Él es el amor verdadero. Cristo es amor. El amor manifestado en carne. Cristo es amor. Dios es amor. Cristo es Dios. Entonces, la iglesia debe ser un lugar de bienvenida para el pecador. Un lugar en el cual vengan para que sanen sus heridas. Un lugar que vengan para que sus corazones sean quebrantados, sean sanos. Porque en Cristo hay poder. Y en Cristo hay liberación. Y en Cristo hay sanidad. Dice el Señor en su palabra: de cierto digo, que el que cree en mí y cree en el que me envió, tiene vida eterna y vendrá y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Está libre de todo tipo de condenación. Está libre de las ataduras del pecado. Consumado es. Ya todo está hecho. Ya todo está completado. Consumado es. Ahora en Cristo tenemos vida eterna. Él, nuestro Señor Jesucristo, resucitó al tercer día. Y al resucitar al tercer día, Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Él derrotó a la muerte en su resurrección. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 14 al 18, dice: venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Va? Venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La muerte
no tiene potestad sobre los que tienen a Cristo, ¿verdad? Porque tienen garantizada la resurrección. Y tiene garantizada la resurrección. Y cuando parten de este mundo, su alma y su espíritu van a la ciudad celestial, ¿verdad? Y su cuerpo queda esperando la resurrección, ¿verdad? Cuando nuestro Señor fue a la cruz del Calvario, cuando fue a la cruz del Calvario, cuando Él murió, dice la palabra, es que hubo tembló, hubo terremoto, que el cielo se oscureció y que muchos sepulcros se abrieron, ¿no? Y que después de que Él resucitó, también resucitaron muchos cuerpos de los santos y que se le aparecieron a muchos, ¿no? Dice en Mateo capítulo 27, 52, 54, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección vinieron a la santa ciudad. Entonces, esto quiere decir que después de que Cristo resucitó, resucitaron muchos santos, ¿verdad? Y podríamos decir que este vendría siendo ya el inicio de la resurrección, podemos decir, de la resurrección gloriosa de los santos, ¿no? Junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que después de que Él resucitaron, podríamos decir, Job, probablemente Job resucitó, bueno, Job resucitó porque es santos, Job, ¿no? Abraham, el rey David, y es por eso que cuando van y encuentran, tienen la tumba del rey David, pero buscan los huesos del rey David, no los encuentran, porque el rey David resucitó, ¿verdad? Y muchos otros santos resucitaron, ¿verdad? Isaac, Jacob, ¿no? Ellos resucitaron. Entonces, y se mostraron en la ciudad. Entonces, cuando el Señor subió, cuando el Señor subió para el cielo, Él subió primero. Iban los ángeles y también iban los que son partícipes de esa resurrección cuando resucitó, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad y trajo dones a los hombres. Que sí, cuando el Señor Jesucristo murió y fue